O sea que la autoridad no es nada más una autoridad gubernamental y una autoridad eclesiástica, sino que dentro de casa hay una autoridad. Pero ¿qué pasa si en el hogar no está la cabeza de la familia? Falta esa cabeza, figura. o sea, papá no está, por X razón no está en el hogar. Nadie provee al hogar. Sí. Si hay una provisión, ¿verdad? Sí. Porque este versículo no especifica quién va a proveer en esa familia. Dice, porque si alguno, o sea, si cualquiera de ustedes no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dice algunos, o sea, cualquiera de nosotros. No es necesario que yo tenga que ser cabeza para proveer en mi hogar. Entonces eso tumba lo que dicen de que las mujeres no pueden proveer a su casa porque la provisión viene de parte del caballero, del hombre. Pero si el hombre no está, entonces la mujer no Sube la come. mujer. Claro. Se echa a morir porque no quiere que le provea. No. No. Tiene el deber de hacerlo. La Así responsabilidad. tenga la cabeza, ella también tiene el deber de hacerlo. ¿Se entiende? Ajá. Es como también dice, cuando uno se casa somos pareja idónea, ¿no? Se unirá a su pareja y serán Una sola carne. una sola carne. Es correcto, porque, vuelvo y repito, si somos una sola carne, entonces ambos tenemos la misma responsabilidad. Como decía el versículo que se leyó la semana pasada, la mujer tiene que sujetarse al hombre y el hombre tiene que respetar. Y en un respeto entra, lo habíamos dicho, el amor, la obediencia, la paciencia, La tolerancia. la tolerancia. Y más cuando la mujer está en sus días, que Dios mío, no quiero llegar yo a eso, varón. Bueno, mi hermano, es bueno, pues, es bueno esa parte donde la mujer es ayuda idónea. Pero creo yo, nosotros como hombres, debemos entender y saber que la responsabilidad es nuestra. Es correcto. Es nuestra, no de la mujer. Principalmente. Si ella quiere y estamos en mutuo acuerdo, puede colaborar, apoyar. Pero no es yo como hombre me voy a creer, no, ella tiene que trabajar porque Es correcto. Porque tiene que hacerlo. No es el hecho en que el hombre se va a sentar a echarse aire y deja que la mujer trabaje. No, porque ella tiene mejores ingresos que yo, que trabaje ella. No. Así ella tenga mejores ingresos, vaya usted trabaje y provea lo que le corresponde a su hogar. Recae la responsabilidad principalmente sobre el hombre. Sobre el hombre. Es así. Esa es la autoridad. Pero vuelvo y repito, si esta autoridad falta en una familia, los demás tienen el derecho a hacerlo. Si tiene hijos mayores y él vive bajo su techo, ellos tienen la responsabilidad de igualmente proveer a la casa, aportar. proveer a la familia. ¿Ok? Todo aquel que esté bajo el techo, si lo traemos aquí eclesiásticamente, nosotros tenemos el deber de proveer a esta casa. Porque somos mayores, porque trabajamos, tenemos responsabilidades y si el Señor nos puso aquí, nosotros tenemos que mantener este lugar. Tenemos que mantener nuestra casa, nuestra familia. Amén. Estos mandamientos que Pablo presenta indiscutiblemente forman parte de unos principios que componen el sistema de autoridad, que al no tomarlos en cuenta estaríamos rebelándonos en una forma descarada y abierta a los mandamientos de Dios, que sería como rebelarnos a Él mismo. Vuelvo y repito lo que hemos dicho clase tras clase. Si nosotros desobedecemos una autoridad, desobedecemos las leyes, caemos directamente en una rebeldía. Y el único pecado que no se perdona es la rebeldía, es una rebelión. Porque si la rebeldía o la rebelión se pudiera perdonar, el diablo no estaría suelto, estuviese todavía vivo. Amén. Tenemos eso en cuenta. La rebeldía, mis hermanos, a una autoridad no tiene perdón. Es rebelarse contra una autoridad puesta por Dios, es rebelarse contra el mismo Dios. Dios.
El sometimiento a la autoridad es tan complejo porque te lleva a una vida de obediencia que viene como producto de un quebrantamiento. Una persona que no haya alcanzado y entendido lo que es quebrantamiento, le será difícil cumplir el principio de sujeción. El quebrantamiento produce humillación, la humillación, la abnegación, la abnegación, la sumisión, la sujeción, la sujeción, la entrega de una voluntad, la entrega de una voluntad, la obediencia es estar bajo autoridad. Al estar bajo autoridad ejercemos autoridad y al ejercer autoridad alcanzamos objetivos. ¿Se entendió? Estuvo un poco largo, lo voy a volver a repetir con calma para que se lo graben. Sé que no lo van a escribir, pero si me recuerdan, más tarde se lo paso por el grupo de la iglesia. Es más, déjame marcarlo de una vez. El quebrantamiento produce la humillación, la abnegación, la sumisión, la sujeción. La sujeción, la entrega de una voluntad. La entrega de la voluntad, la obediencia. La obediencia es estar bajo la autoridad. Al estar bajo la autoridad, ejercemos autoridad. Y al ejercer autoridad, alcanzamos los objetivos. Quiere decir que si nosotros tenemos en cuenta todo esto y trabajamos bajo la autoridad y hacemos caso, somos obedientes, somos sujetos, podemos alcanzar todos los objetivos que nos planteamos. Y esto se cumple en todas las áreas: familiar, eclesiástica, espiritual, laboral. Esto se cumple para todo. Nosotros tenemos objetivos personales, objetivos familiares, objetivos eclesiásticos, objetivos laborales. Pero ¿cómo los alcanzamos? Si cumplimos todos estos principios. Yo como cristiano tengo que sujetarme a lo que está estipulado en la palabra y lo que el Espíritu Santo me diga. No nada más en la iglesia. Es a nivel laboral, a nivel familiar. Así toda mi familia no esté de acuerdo o no asista o no se congregue, ellos se tienen que sujetar a lo que la autoridad en ese hogar representa. Y con todos estos principios. Otra de las cosas que debemos entender es que el estar sometido a la autoridad es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Amén. Nadie. Amén. Creo que vas a tener que subirle volumen al micrófono porque creo que no me escuchan. ¿Cuántos aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Amén. Quiere decir que estamos sometidos bajo una autoridad y que creemos y confiamos en esa autoridad. Atentar en contra de la voluntad de Dios es estar en contra de su autoridad y es una desobediencia. La mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En una ocasión el Señor dijo: lo más grande que puedes hacer por mí es que hagas lo que te mande hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en la obediencia. No es lo que vas a hacer, sino la acción, que es la obediencia. Ahí está lo grande. Porque te puedes poner a hacer una mínima cosa que nadie va a ver importancia en ella, pero el simple hecho de obedecerle al Señor se va a convertir en algo grande. Amén. Para Dios no cuenta lo que yo haga de mi propia voluntad, sino que se haga lo que Él mandó hacer, porque esto es obediencia que indica el sometimiento a una autoridad. La semana antes pasada decíamos que por más cosas que yo quiera hacer dentro de la iglesia que no me corresponden, pero es algo bueno, el Señor no me va a retribuir porque no fue lo que me mandó a hacer.
si yo cumplo con lo que Él me manda hacer, sea a nivel ministerial, a nivel de liderazgo o como miembro de la iglesia, ahí es donde el Señor me respalda. Pero si yo estoy haciendo algo bueno, no es nada malo lo que estoy haciendo, no es malo, pero no fue lo que el Señor te mandó a hacer. Tienes tu lugar. Es un principio que hay que obedecer. La Biblia dice que se agrada más a Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que se le presta atención a su palabra de la grosura de los muchos carneros. Primera de Samuel 15:22. Aprende que el hacer la voluntad de Dios indica estar en obediencia. El estar en obediencia indica estar bajo la autoridad. Al estar bajo su autoridad puedes ejercer autoridad, y al ejercer autoridad puedes alcanzar los objetivos. Ahora, hay muchas características que influyen el tener la autoridad o tener autoridad. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser esas características que una persona tiene que tener para poder ejercer y dar una autoridad? Tienen derecho a palabra. Se abre la sesión. ¿Qué más? Ser honesto. ¿Qué más? Disciplinado. Ser gruñón. No. Ser grosero. Tampoco. Ser déspota. Gritón. No, eso no es autoridad, ser gritón. Hay gente que lo usa para supuestamente ejercer autoridad, pero no. No es verdad, no es una característica. ¿Sabe cuál sería la característica principal? Tener dominio propio. Si yo tengo una autoridad, yo tengo que tener dominio propio. Que si yo quiero ahorcar a Marifé porque Marifé me saca la piedra, no lo puedo hacer, porque ahí rompería, aparte del cuello de Marifé, todo un sinfín de leyes, normas, ética, moral, de todo. Aparte que voy derechito para la casa. Tengo que tener dominio, pero eso nada más porque yo pueda tener autoridad, o sirve para aquellos que tampoco tienen autoridad. El dominio propio también para los todos. que no tienen autoridad. Para todos, ¿verdad? O sea, que va para todos. Pero es esencial en aquellos que tienen autoridad. El término dominio propio viene del griego enkrate, que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Eso lo podemos conseguir en Hechos capítulo 24, versículo 25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a su favor, de sus demandas que están reveladas en su palabra. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. El que lo tenga. Amén. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿El que sigue? Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense que en este versículo, en esta Biblia, que tiene otro lenguaje, dice, otra versión, no crean ustedes que le hemos estado relatando cuentos de hadas.
aquella versión dice cuentos de fábula. Fábulas artificiales. Dice, no crean ustedes que le hemos estado relatando cuentos de hadas cuando le hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segundo advenimiento. No con nuestros propios ojos vimos su majestad. En esos casos, en esos términos, ellos hablan de que ellos, aunque conocieron, ellos están afirmando que lo que están hablando, lo que están profesando, lo que están predicando no son cuentos. No es nada que tenga que ver con una leyenda de algo que pasó durante años. No, ellos están dando fe de la palabra, fe de lo que han visto y de lo que caminaron junto con Jesucristo. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, versículo 8. Y Primera de Timoteo, 4:16. Tito 1:8. Amén. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Repítalo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos? Digan ustedes. ¿Cuántos de nosotros somos así? Es difícil, ¿verdad? Y más a las personas que no les gustan las visitas, ser hospedador. Es difícil. Yo no sé. Pero después dice, ¿cuál es el siguiente? Después que dice hospedador. Amante de lo bueno. Amante de lo bueno. ¿Cuántos de nosotros no amamos vivir bien? Amén. Pero ¿a qué nivel voy a amar vivir bien? Al punto de caer en la codicia, caer en la vanidad. ¿Eso es vivir bien? Porque No, siempre. yo me mato por aparentar, para que vean que tengo, que luzco. Porque como la palabra me dice que amante de lo bueno, bueno, esto es bueno para mí. Pero lo que llega en mi corazón, o lo que llena mi corazón, es preocupación, ansia por tener algo para aparentar. Después dice, amante de lo bueno, Sobrio. sobrio. Eso va nada más con el alcohol, ser sobrio. La sobriedad habla nada más de beber. No. No, ¿verdad? ¿De qué puede hablar la sobriedad? ¿Qué otros puntos puede abarcar? Sobrio en el temperamento. Ok. ¿Qué es la palabra sobrio? Sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? ¿Ser qué? Consciente. Estar en sus 5 sentidos. Ser una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones. Amén. Eso es lo que significa la palabra sobriedad. O sea que puedo aplicar eso en muchas áreas de mi vida. Tener control y dominio propio. Prudente también. Ser prudente. Comedido. Primera de Timoteo 4:16. Esta versión dice, cuida estrechamente tus acciones y tus enseñanzas. Mantente fiel en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Cuida estrechamente tus acciones y tus enseñanzas. Tremendo, ¿verdad? Eso aplica, vuelvo y repito, no nada más con los ministerios, sino con todos. Porque con la manera en la que yo acciono,
yo enseño a los demás. No necesariamente es dar una clase, dar un discurso. Con mis acciones yo enseño a los demás. Y me dice que tengo que ser cuidadoso de las acciones y de las enseñanzas. Cómo me muevo. No es nada más aquí en la congregación porque están mis hermanos. En la calle hay miles de personas que nos conocen y que nos nosotros ven. ni sabemos. Gente que a veces nos llega uno y nos saluda y uno así como que ¿quién es él? Y esa persona parece conocerte más que cualquiera. A mí me ha pasado bastante. Y me saludan y yo amén, amén, amén. Y yo ando en la cabeza, amén. ¿De dónde lo conozco? Allí es donde uno tiene que ser cuidadoso. Con quién se rodea, dónde uno habla, qué es lo que habla, en la camioneta, en el metro, en la cola, donde sea. Porque siempre hay alguien que nos conoce y sabe que somos cristianos. Y si no guardamos testimonio, no somos nosotros los que estamos quedando mal. Es el Señor. Porque la gente no va a decir no él, no va a decir él, va a decir los Ese que es cristiano. los evangélicos. Nosotros tenemos que cuidar esas cosas. Una persona que no conozca el dominio propio no podrá en ningún caso ejercer la autoridad. O en contrario, que conociéndolo no hace de él un estilo de vida. Tampoco podrá ejercer autoridad por la sencilla razón que si no tiene autoridad sobre sí mismo, no la podrá tener sobre otro. Si la carne y las pasiones dominan al espíritu renacido, Se apagó el- nunca se podrá Se fue la luz. ejercer autoridad, ya que es un principio espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso Yo 10. creo que es por la luz que